Vimos la parte de vasculitis inmunitaria. Ahora vamos a ver en forma rápida a las vasculitis infecciosas. Es cortito esto, casi nada, ¿no? Bueno, ¿qué decimos en cuanto a las vasculitis infecciosas? Puede deberse a invasión directa de organismos infecciosos, habitualmente bacterias u hongos, en especial entre los hongos, ¿no? En especial de los géneros Aspergillus y Mucor. A veces las infecciones vasculares debilitan las paredes arteriales, desembocando en la formación de aneurismas micóticos. Así se llaman, ¿no? Los aneurismas de origen infeccioso, sean de tipo micótico. Micótico significa hongo, ¿no? Un proceso micótico producida por hongos, pero miren, se le pone micótico para las vasculitis infecciosas en general. Por ejemplo, a nivel de los aneurismas del callado aórtico, la aorta torácica obviamente, una de las causas, durante un tiempo, hace mucho tiempo, durante la guerra, creo que fue, la sífilis terciaria, que se producía una destrucción de la túnica media, inclusive con disección de la túnica media. El aneurisma disecantes eran estos. Entonces, por eso se llamaba, le pusieron nombre de micóticos. Bueno, ahora con el control de enfermedades transmisiosas, ¿no? Ya se ha un poquito neutralizado todo este problema, ¿no? Bueno, pueden inducir a trombosis e infarto de los territorios irrigados, ¿no? O sea, esa sería una consecuencia. Producir trombosis en el lugar y luego infarto en sitios donde tributan al vaso el conflicto, ¿no? Ejemplo, acá tenemos la meningitis bacteriana, ¿no? La meningitis bacteriana, que puede dar lugar a zonas de infarto a nivel del cerebro. Eso entonces sería en cuanto a las vasculitis infecciosas. Ahora vamos a hablar de trastornos por hiperreactividad de los vasos sanguíneos. Hiperreactividad de los vasos sanguíneos. Entonces acá se ha tocado el tema del fenómeno del Raynaud, que es consecuencia de una excesiva vasoconstricción de las arterias y arteriolas, ¿no? En respuesta al frío o a una emoción, sobre todo emociones intensas, ¿no? Que afectan a partes distales de las extremidades o de la cabeza. En la cabeza se refiere, por ejemplo, a los cabellones auriculares o a punta de la nariz. Esto indica una insuficiencia arterial secundaria a la estrechez inducida por diversos procesos, provocando palidez paroxística y en casos graves inclusive cianosis. Palidez paroxística, o sea, es una palidez que no es continua, sino es paroxística, que a veces cede, otra vez se hace más grave, ¿no? Existen dos formas. La forma primaria ocurre en mujeres jóvenes. Se debe a hiperreactividad intrínseca de las células musculares lisas de la media. No se registran cambios estructurales de las paredes vasculares, o sea, cambios morfológicos no hay, algo significativo, ¿verdad? Excepto en casos prolongados, por mucho tiempo, ¿sí? Este tipo de esta forma es de evolución benigna, dice acá. ¿Ya? La forma secundaria se asocia a insuficiencia vascular debida a enfermedad arterial causada por otras entidades. Aquí nos pone como, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, esclerodermia y otras. Entonces es interesante que la primaria clínicamente tiende a aparecer simétricamente en las extremidades, ¿sí? Y como decía acá, ¿no? Su evolución es benigna, ¿sí? La secundaria no es simétrica, ¿no? No es simétrica, es en una o en otra. En cambio, en la primaria sí, son las dos, es simétrica, eso significa. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ahí estamos viendo estos signos de palidez, ¿no? Palidez, ¿sí?
palidez distal sobre todo. Acá vemos palidez, cianosis, palidez, cianosis. No se olviden entonces que existen dos formas, la primaria y la secundaria. Antiguamente a una se la conocía como fenómeno y en el otro enfermedad de Raynaud, ¿no? Pero no, ahora es directamente una sola, ¿verdad? Es el fenómeno de Raynaud. Antes se combinaba con la enfermedad y fenómeno. Ahora es directamente fenómeno en su forma primaria y secundaria. Y para eso está jovencito. Esto sí, ¿no? La secundaria puede evolucionar a cianosis bastante intensas, ¿no? Entonces puede empeorar la secundaria, sí. Eso ya vimos. Entonces vamos con otro punto, las venas y vasos linfáticos, ¿sí? A las venas el problema más frecuente son las varices y la flebotrombosis o tromboflebitis. Flebotrombosis es la trombosis de las venas, y la tromboflebitis también es lo mismo, pero añadida la inflamación, la itis, con inflamación. Entonces estas condiciones son en conjunto responsables de al menos 90% de las enfermedades venosas clínicas, ¿sí? Hablemos de las varices. Las superficiales son dilataciones tortuosas en miembros inferiores por aumento de presión intraluminal. Puede ser embarazo a nivel del abdomen bajo que comprime las venas ilíacas, ¿no es cierto? También la obesidad o compresión por alguna otra situación. Generalmente estas no producen trombosis, no son trombógenas, las superficiales. La insuficiencia de las válvulas venosas puede producir éstasis, congestión, edema y dolor, y también puede provocar trombosis. La isquemia, ¿sí? La isquemia tisular secundaria, o sea, la isquemia secundaria a esta compresión, ¿sí? Es consecuencia de la congestión venosa crónica y el mal drenaje vascular que provocan dermatitis por éstasis. Afecta a un 90% de las venas profundas de las piernas, sobre todo, ¿no? de acá de la parte de abajo. Y también predisponen a la insuficiencia cardíaca congestiva, lo mismo que otras situaciones como el cáncer, ¿no? O la inmovilización prolongada, son las que predisponen a insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Otro punto es la hipertensión portal, ¿ya? La hipertensión portal, o sea, a nivel del hígado, ¿ah? Hipertensión portal. No hay una buena expansión de los vasos hepáticos, por lo tanto va a haber un aumento del flujo, ¿no? Un aumento de la presión a nivel del flujo. Entonces esto puede provocar, ¿sí? Derivaciones portosistémicas que aumentan el flujo sanguíneo en las venas de la unión gastroesofágica, ¿no? Ya. Entonces esas derivaciones significan que buscan rutas alternativas. Cuando el hígado se pone, digamos, está bloqueado, ¿qué es lo que se hace cuando está bloqueado? Buscamos rutas alternativas, ¿verdad? Eso es lo mismo que hace el retorno venoso para llegar hasta el corazón. Entonces busca esas, se llama, ¿no es cierto?, la circulación colateral, ¿no? ¿Ya? Y bueno, entonces acá ya estamos hablando de eso. Puede ser formando, por ejemplo, las varices esofágicas a nivel del tercio inferior del esófago, o también en el estómago mismo puede hacer varices gástricas, claro que sí. Las varices ya saben que son venas dilatadas, simplemente eso, ¿no? Y también a nivel de los plexos hemorroidales, a nivel del recto, ¿no es cierto? Entonces esas alteraciones se denominan las hemorroides, ¿sí? Bueno, entonces acá se ha
se ha establecido, ¿no? una situación que se llama el síndrome de Trousseau. Es un francés, Trousseau. Entonces, este signo también se llama signo así. Tiene dos acepciones. Uno se refiere a la hipercalcemia, ¿no? Y otro se refiere justamente a esto, a la trombofleritis migratoria. Trombofleritis migratoria, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce esta trombofleritis migratoria? Generalmente es un síndrome paraneoplásico, que se presenta en casos de que existan cáncer de páncreas o cáncer gástrico, ¿no es cierto? Entonces parece que estas células malignas, las células cancerosas, secretan una mucina, ¿sí?, que provoca, digamos, sustancias anticoagulantes, ¿eh?, en distintos sectores. ¿Ya? Esas sustancias anticoagulantes provocan trombosis. Perdón, serían procoagulantes, no anticoagulantes, procoagulantes, provocando trombosis, ¿sí? Pero inmediatamente o después de un tiempo se disuelven y aparecen en otro lado. Se disuelven, aparecen en otro lado. Por eso se denomina la trombofleritis migratoria. Es el signo de Trousseau, ¿ya?, debido a un cáncer visceral. ¿Ya? Porque el otro sería por, dijimos, hipercalcemia, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el detalle, ¿sí? Ahí tenemos pequeñas varices superficiales, ¿no? Casi ni se notan, pequeñas, son a veces imperceptibles. Bueno, pero estas ya no tanto, ¿no? Miren, estas son las que comúnmente vemos, ¿no? Y hay señoras un poquito mayores, muy viejitas, vemos esta figura, ¿no? Ya. Y aquí tenemos, ¿no?, esta angiodermitis o dermatitis por estatifenosa. Entonces esto es bastante grave, ¿no?, porque provoca úlceras, ¿no? Y también se presenta en personas diabéticas, ¿no?, dando lugar a las úlceras diabéticas, ¿no? Acá en esta parte del miembro inferior, ¿no?, la zona pretibial sobre todo, donde el tejido blando no es muy abundante, ¿no?, porque aquí está el hueso tibial y encima está la piel. Entonces no hay un tejido, digamos, ahí que sirva como una almohadilla, ¿no? Entonces aquí cualquier golpe, cualquier trauma, bueno, puede provocar fácilmente una herida y esa herida se hace una úlcera. Bien. Lo que estuvimos comentando, ¿no?, tromboflebitis y pleotrombosis. Las venas profundas de las piernas justifican más del 90% de los casos, ¿no?, de estas condiciones. Otras localizaciones adicionales son el plexo venoso periprostático en varones y el plexo venoso pélvico en mujeres, ¿no? Las venas grandes del cráneo y los senos de la dura madre, ¿ya?, también puede ser proclives este problema de tromboflebitis o pleotrombosis, ¿no? Pero eso tendría que ser especialmente, dice acá, en presencia de infección o inflamación. Bueno, la trombosis venosa portal puede aparecer asociada a infecciones peritoneales. Bueno, ¿qué infecciones pueden ser? Las más comunes son las peritonitis, apendicitis, salpingitis, estas inflamaciones agudas, ¿sí?, a nivel de apéndice, de la trompa uterina, en fin, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que el flujo sanguíneo reducido y la inmovilización prolongada es una causa muy frecuente de la trombosis, ¿sí? Eso es importante. También acá, para que se produzca la trombosis, es importante la acción de los síndromes de hipercoagulabilidad, generalmente los adquiridos, ¿no? Es importante. A pesar que los genéticos también tienen su relevancia, los genéticos, tal vez más que los adquiridos, los genéticos. Bueno. Entonces, estas situaciones
contribuyen a la flebotrombosis. Aquí hay otra situación, los síndromes de las venas cavas superior e inferior. El síndrome de la vena cava superior suele deberse a neoplasias que comprimen o invaden dicha vena, a la vena cava superior. Por ejemplo, el carcinoma broncógeno o un linfoma mediastínico, ¿sí? Entonces, causan dilatación importante de las venas a nivel de la cabeza y cuello, asimismo también de los brazos, ¿no? También clínicamente van a provocar cianosis. Entonces, es a causa de compresión neoplásica, ¿sí? Este otro, el síndrome de la vena cava inferior, está provocado por neoplasias que comprimen o invaden la vena correspondiente, ¿no? Invaden. O bien que se produzca trombosis en venas hepáticas o renales, que son las más frecuentes, ¿no? También pueden producirse este tipo de trombosis en venas de extremidades inferiores, ¿no? Como ya vimos. Entonces, acá, ¿cómo se traduce esto? Con un edema significativo, dice acá, de la extremidad inferior, ¿ya? Distensión de las venas colaterales superficiales del abdomen, eso, esas venas que surcan el abdomen, ¿ya? Y bueno, pues son muy notorias, ¿no? Por su color. Y también provocan proteinuria masiva, ¿sí? Por afectación de la vena renal. Bueno, entonces, ese es medio grave es esta situación. Pero miren, los dos síndromes tienen que ver, están relacionadas con la presencia de neoplasia, ¿ya? Porque estas neoplasias a veces pueden penetrar a la vena, ¿sí? Y metastizar por ella, ¿no? Sobre todo el carcinoma renal, ¿no? O carcinoma de células renales, y también el carcinoma hepatocelular, ¿sí? Son uno de los pocos cánceres que metastizan por vía sanguínea, ¿no? Por vía venosa. Las demás por lo general lo hacen por vía linfática. Bueno, eso hay que también tomar en cuenta. Bien, hablemos de los linfáticos, ¿no? La linfangitis, infección aguda de linfáticos que drenan una zona de inflamación, ¿no? Se acompaña de linfadenitis regional. La linfadenitis es el aumento de volumen de los ganglios linfáticos de la región, ¿sí? Entonces acá entre los causantes serían nuestros más frecuentes, ¿no? Los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, ¿no? Que son los agentes más comunes acá. El linfoedema o linfedema, que es lo mismo, ¿sí? Es la dilatación de vasos linfáticos por obstrucción en algún punto. Entonces, al no drenar la linfa, ¿sí? Se acumula, ¿sí? Y digamos, si vale el término, inflan a los linfáticos, produciendo esa dilatación que les comentaba. Bueno, el linfedema primario es consecuencia de una malformación congénita aislada. Bueno, ya, problema congénito, dice acá. El secundario u obstructivo, dice acá, es causado por el bloqueo de los vasos linfáticos previamente normales. Entonces, algunos ejemplos nos da acá, ¿sí? Tumores que obstruyen los conductos linfáticos y los ganglios linfáticos regionales. Esa puede ser una causa. Otra causa, que está ya iatrogénica, ¿no? Técnicas quirúrgicas que cortan las conexiones linfáticas. Ya, por ejemplo, resección de ganglios linfáticos axilares en una mastectomía radical. Claro que sí. Entonces, esto nos va a provocar un linfedema monstruoso, ¿no? Bueno. Por fibrosis, ¿no? La fibrosis de estos vasos linfáticos post-radiación. Y también esta parasitosis, ¿no? Lo que nos da la elefantiasis, la filariasis. Entonces, es interesante que entre los congénitos o primarios se destaca una enfermedad bastante rara, ¿no? Que es la enfermedad de Milroy, así se llama, Milroy, o linfedema congénito, dice acá, ¿sí?
Es de origen hereditario aparentemente, ¿sí? Entonces, ese es el problema acá, que hay agenesia, falta de linfáticos, no se desarrolla, o bien hipoplasia, que no se desarrollan completamente los linfáticos. Bien, ahí tenemos una linfagitis, miren, tienen esa característica la linfagitis, va así como trayectos, recorre trayectos, el trayecto del vaso. Acá también tenemos, pero ya está un poquito sobreinfectado la linfagitis. Ahí tenemos, ¿no?, la linfagitis. Aquí está el punto, ¿no?, la infección, ¿ya? Y esto, esta es la zona de drenaje, el linfático que drena, ¿sí?, que también está infectado. Algunos ya conocemos, ¿sí?, acá el linfedema por parásitos, la filariasis, el filariasis o elefantiasis. Y este es por vaciamiento axilar en esta señora. Entonces tiene linfedema desde el miembro superior, ¿ya?, por mastectomía con adenectomía radical, ¿no?, de axila. Esto también se llama el síndrome de Stewart-Treves, como es chica. Síndrome de Stewart-Treves. Así es, jovencitos. Entonces vamos a ver algunas imágenes. Estos son linfáticos dilatados, ¿sí?, linfáticos dilatados. ¿Qué es el linfedema? Aquí hay extravasación, parece un capócito, pero es un linfedema simplemente. Acá tenemos, bueno, ahora entramos a los tumores vasculares. Esta tablita que la tienen ustedes en su libro, la tabla 11.5, clasificación de tumores y trastornos pseudotumorales vasculares. Ahí tenemos neoplasias benignas, originadas en el trastorno del desarrollo, y otras adquiridas, postnatales, ¿no?, después del nacimiento. Tenemos ahí los hemangiomas, el linfangioma, el tumor glómico, que es una variante del linfangioma, ¿sí? Perdón, no, mentira. Los linfangiomas es otra cosa, el tumor glómico es otra cosa, ¿sí?, pero está entre los benignos. Tenemos otras condiciones como ectasias vasculares, que nos dan lugar a una serie de lesiones. Tenemos los de grado intermedio, aquí el que más, digamos, trasciende es el sarcoma de Kaposi, que lo hemos visto en varias oportunidades. Y entre las neoplasias malignas, sí, está el angiosarcoma y el hemangiopericitoma. Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas. Pues no todas, obviamente. Tumores vasculares benignos. Los hemangiomas son los, digamos, categóricamente los más representativos. Se presenta más en bebés. Existe una serie de variantes clínicas. El hemangioma capilar, que está constituido por vasitos pequeños, capilares, por eso se llama capilar. Y ahí está, y se presenta en la piel y mucosa de estos niños, de estos bebés. Hay el otro, el hemangioma empresa. Ya son congénitos, crecimiento rápido durante algunos meses, dice, y desaparecen hasta los 3 años. El hemangioma cavernoso. Acá ya son los vasos mucho más dilatados. Acá ya son venas muy dilatadas. Al contrario del capilar, que son vasitos pequeños, los más pequeñitos, aquí son ya venas grandes, dilatadas. Afectan también piel, mucosas, sistema nervioso central e hígado. Y el granuloma piogénico, habíamos comentado esto entre las aberraciones de la reparación, está las carnosidades, ¿recuerdan? Y esas carnosidades no son nada más que granuloma piogénico, es un proceso reactivo. Bueno, son como masas, como carnosidades en una zona que está en reparación. Bueno, ahí tenemos el hemangioma en la parte periocular, ¿no?, perioditaria de este niño, el hemangioma. Entonces hasta los 3 años suele estar presente, luego desaparece. Este es el hemangioma empresa.
puede estar presente hasta en la edad adulta. Pero ya les digo, si no es muy grande, no tiene mayor significado. Acá vemos la histología de un hemangioma capilar. Son capilares, la mayoría. Obviamente están dilatados y algunos muy dilatados. ¿Ya? Es una proliferación vascular, ¿ya?, de estos vasos capilares. Eso es, pobrecitos. Ahí estamos viendo una zona de reparación, una herida. Se está reparando y aquí apareció esta carnosidad. Y lo que vemos en la histología es esto, miren, una proliferación vascular, mucho vaso. Es un granuloma reparativo, también se llama, granuloma heterogénico, botrionicoma, carnosidad, bueno, aquí tiene una serie de granuloma. La diferencia con el hemangioma capilar es que este presenta infiltrados inflamatorios. Y el antecedente clínico, ¿no?, que esto se presenta generalmente en los bordes de una herida en reparación. Bueno, aquí tenemos debajo de la lengua, miren, esta gran dilatación, ¿sí? Es como un seno venoso, parece. Hemangioma cavernoso. Hemangioma cavernoso. Y vamos a ver la histología. Aquí son grandes venas dilatadas, miren, ahí está el epitelio, ¿no?, la superficie. Hay grandes venas dilatadas. Entonces, estos forman una verdadera masa. Hemangioma cavernoso, porque forman cavernas, ¿sí?, las cavernas. Las telangiectasias son estas venitas pequeñitas, ¿sí?, las que vimos también al principio, ¿sí?, las telangiectasias. Eso se llama así. Luego tenemos los nevos vasculares planos, o el nevo vascular plano, o también se llama nevo planeus o nevo vinoso, ¿ya?, o en mancha de vino oporto. Bueno, ese es un nombre. Ya, eso sí, es bastante frecuente ver así jovenzuelos que tienen esta manchita, ¿no? Obviamente a un principio es molesto, pero hay que acostumbrarse a convivir con ella. Nevo planigio también llaman otros. Otros tumores vasculares son los tumores glómicos, ¿sí? Generalmente se presentan debajo de las uñas, ¿ya?, o bien a nivel de las manos o dedos, ¿sí? Tumor glómico. Son benignos, pero extremadamente dolorosos. Estos están desarrollados a partir de las células de los cuerpos glómicos, ¿no es cierto?, que son estructuras arteriovenosas que están relacionadas con la termorregulación. Entonces, estas se originan de las células musculares lisas modificadas, que van a seguir de termorreceptoras, ¿cierto?, de órganos receptores o órganos sensoriales, si ustedes quieren. Y ahí tenemos, aquí está la cápsula y aquí está el cuerpo, ¿no?, el tumor glómico. Aquí vemos su mayor aumento, ¿sí? Estas son las celulitas que son las que se encargan de detectar, ¿no es cierto?, la temperatura, los termorreguladores que se encargan. Tienen esa función termorreguladora. No se olviden, el origen de estas celulitas son células musculares lisas. Bien, pueden parecerse a hemangiomas, pero no encontramos acá células endoteliales. Entonces eso descarta esa probabilidad. Entonces, como son tan dolorosas, muchas veces hay que hacer una reflexión total. Bueno, y con eso ya se solucionó el problema, porque el dolor, como les digo, es bastante intenso. Otra situación es esta, ¿no?, la angiomatosis bacilar. Es una proliferación vascular propia de anfitriones inmunodeprimidos, o sea, huéspedes, ¿ya?, inmunodeprimidos. Ejemplo, pacientes con SIDA. Entonces, esta está causada por bacilos oportunistas del género Bartonella.
Entonces, estos bacilos van a producir lesiones que afectan la piel, huesos, cerebro y otros órganos, pero principalmente estos. ¿Sí? Hay dos especies de Bartonella que están implicadas en esta enfermedad. Una es la Bartonella Henseiae, o Henseiae, sí, esa es, cuyo principal reservorio es el gato doméstico. Y también es causante de la enfermedad por arañazo de gato. Ya, pero bueno, el gatito no es tan inocente como lo creen. Tenemos otro de otra variante, es la Bartonella quintana, transmitida por el piojo del cuerpo y causa la fiebre de las trincheras. Bueno, esto ocurría mucho en las guerras, ¿no? Donde estaban, digamos, con restricción de higiene, ¿no? Los soldados no podían bañarse, ¿no? Claro. Entonces tenemos acá la lesión macroscópica, ¿no? La angiomatosis basilar. Y aquí tenemos en la microscópica, ¿sí? Son vasos infiltrados inflamatorios, ¿no? La proliferación vascular. ¿Ya? Sí, parece un angioma, pero acá el infiltrado inflamatorio es bastante importante. Y aquí con esta tinción, ¿sí?, se ha detectado la presencia de los bacilitos, ¿no? Se ha demostrado. Entonces, con esto corrobora al diagnóstico de angiomatosis basilar. Bueno, entonces, estos serían los tumores benignos, no todos, pero están los más comunes, los hemos mencionado. Entre los tumores de grado intermedio, tenemos el sarcoma de Kaposi, famoso sarcoma de Kaposi, ¿no?, que es una neoplasia vascular causada por el virus del herpes humano 8, el VHH8, ¿no?, denominado asimismo virus del herpes del sarcoma de Kaposi, se llama así. Es probable que este virus y la inmunidad mediada por linfocitos T, que en este caso está alterada, sean necesarios, ¿sí?, para el desarrollo del sarcoma de Kaposi. Este virus, el virus tipo 8, ¿sí?, causa infecciones líticas, o sea, destructivas y latentes en células endoteliales. Ambas contribuyen a la patogenia o a que se desarrolle el sarcoma de Kaposi. Según los factores demográficos de la población y sus factores de riesgo, ¿sí?, este sarcoma de Kaposi se ha dividido en 4 tipos, se ha clasificado en 4 tipos. El sarcoma clásico, el Kaposi clásico, el Kaposi africano, ¿sí?, endémico, el sarcoma de Kaposi asociado a trasplante, o también llamado el iatrogénico, ¿ya? Porque para estos individuos trasplantados, ¿sí?, necesitan tener una inmunodepresión para poder tolerar, ¿no?, el nuevo trasplante. Entonces, esto puede dar lugar a un sarcoma de Kaposi. Y por último, ¿no?, el asociado al SIDA, que es el epidémico. Este asociado al trasplante es el iatrogénico, ¿no? Por favor, acá parece separado, pero no, es el mismo. El asociado al trasplante es el iatrogénico, porque el médico es el que produce la inmunosupresión. Entonces, tengamos en cuenta eso, por favor. Bien, entonces el sarcoma de Kaposi presenta 4 fases clínicas, ¿no? Bueno, morfológicamente también. Ya, una es la fase de máculas, de manchas, ¿sí? Obviamente, donde vamos a ver estas luces vasculares, pero así alargadas como agujas, en forma de hendiduras. Ya hay entonces también las células endoteliales se forman más, acá no se nota tanto, ¿no?, se tornan más groseras, y es ahí donde comienza el tumor, ¿no? Ese es entonces el macular, ¿no?, es el Kaposi macular o en manchas, ¿sí? Luego viene otro estadio, que es el de placas, así es.
¿Ya? Entonces, acá tenemos que la cosa es un poco más seria, ¿no? ¿Qué es lo que se van a ver acá? Células fusiformes, ¿sí? Proliferantes. Estas células alargadas que vamos a ver por acá son células fusiformes alargadas, ¿no? que están muy proliferantes y son de origen endotelial, de origen de los endotelios. ¿Sí? Otra característica, bueno, esta es una característica, ¿no? Células endoteliales alargadas, fusocelulares o fusiformes. Luego son las luces vasculares, así alargadas, en hendidura que se llama. Ese es otro cambio, ¿ya? Que es el característico del Kaposi, ¿ya? Y luego vamos a ver, acá no se ve tanto, pero ahí, por ahí tal vez, pero en la otra, acá sí se ve más, ¿no? Son los eritrocitos extravasados. Ese es otro cambio importante. Y estos eritrocitos, bueno, pues estimulan la llegada de los macrófagos. Bueno, pues y estos macrófagos los fagocitan a los eritrocitos y estos se descomponen. Entonces, a esos que están ya con el pigmento de la hemosideína, esos macrófagos se denominan células, hemosidrófagos directamente. Que si esas mismas células encontramos a nivel del pulmón, son las células de la insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Bueno, espero que sí. Bien. Y la última fase sería esa, ¿no? La nodular, la fase nodular. Ya aparecen estos tumores. Ya, entonces acá la cosa se ve mucho más grotesca, ¿no es cierto? Vemos acá estas células que ya no son tan fusiformes, sino más bien se tornan más epitelioides, ahí está, ¿ya? Y de distintas características, tamaños, ¿no? Hay mayor pleomorfismo. Sí, seguimos viendo acá, ¿no? Estos eritrocitos ya fagocitados, ¿no? Entonces esto se llama la eritrofagia por los macrófagos. Y la degradación de los eritrocitos va a producir el pigmento ese, ¿no? Característico, que es la hemosideína. Bien. El otro tumor es el hemangioendotelioma. En realidad son neoplasias vasculares limítrofes, dice acá, no son así tan malignas como el otro que vamos a ver, son limítrofes, cuyos comportamientos clínicos son intermedios entre hemangiomas benignos, bien diferenciados, ¿sí? Y los angiosarcomas manifiestamente anaplásicos, dice acá. Entonces tenemos una variante de estos hemangioendoteliomas, es el hemangioendotelioma epitelioide. Es un tumor de adultos que se desarrolla en torno a las venas de tamaño intermedio y grande. El comportamiento clínico es extremadamente variable. La mayoría de ellos se curan mediante resección, dice acá. Bueno, entonces, ¿qué podemos comentar de eso? Ahí vemos, ¿sí? Ahí están las luces vasculares bien definidas, miren, ¿ya? Bien definidas, ¿sí? No son muy llamativas las células endoteliales como en otros casos. Por eso es que la llaman limítrofe. Bueno, pero está entre los tumores malignos. Seguramente es por su agresividad de invasión, probablemente por eso. ¿Ya? Ahora, fíjense en las células endoteliales. Son bien redonditas, no, son más bien cuboidales. No tienen ese aspecto clásico de célula plana. Entonces, por estas razones que se parecen un poquito a un epitelio, miren, se les ha catalogado como epitelioides. Ya, y ahora tenemos acá los verdaderos malignos, ¿no es cierto? Acá es el angiosarcoma. Son neoplasias endoteliales también, miren, los endotelios acá juegan un papel muy importante. Definitivamente malignos, ¿sí?
Afectan principalmente al hígado en personas en contacto con materiales arsenicales y otros carcinógenos químicos, ¿no? También pueden afectar a la piel y tejidos blandos. Son localmente invasivos y metastizan fácilmente, ¿no? Ya. Pueden aparecer angiosarcomas sobre áreas del linfedema. Entonces, clásicamente en la enfermedad superior homolateral, dice acá, o sea, en la extremidad, perdón, superior homolateral, o sea, de un solo lado, ¿sí? Unos años después de una mastectomía, porque habíamos hablado, ¿no? El síndrome de Stewart-Treves, ¿sí? Entonces, aquí hay una linfedema, ¿no es cierto?, post-mastectomía. Entonces, aquí es muy posible que aparezca un angiosarcoma. Ahí también se ha descrito. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Se hizo la mastectomía con vaciamiento ganglionar y de linfáticos del hueco axilar. Entonces, eso ha producido que se produce un linfedema en todo el miembro de la mujer. Entonces, sobre esa zona, sobre todo a nivel superior, puede instalarse un angiosarcoma. Entonces, está descrita esa situación. Ahí dice, ¿no? Unos años después, de una mastectomía radical con un cáncer de mama. Perfecto. El otro tumor es el hemangiopericytoma. Es rarísimo así, ¿no? Es una neoplasia rara que se creía que derivaba de los pericitos, dice acá. Ya, pero parece que no es así, ¿no? Aquí dice células del músculo liso modificadas, células del músculo liso modificadas que se ubican fuera de las paredes de los capilares y arterioles, ¿sí? Sin embargo, no está clara esta situación, ¿no? La neoplasia deriva de hecho de estas células, o sea, son células musculares lisas que se localizan alrededor de la adventicia del vaso. Y esas son los que originan el tumor. Ahora, se ha denominado hemangiopericytoma porque pensaron que eran los pericitos los que originaban ese tumor, pero no es así, ¿no? Se ha demostrado que son células musculares lisas que han salido fuera del vaso hacia la adventicia, simplemente. Y esos se han malinizado, seguramente ya eran malignos, ya han invadido, ¿no? Y han salido hasta la periferia del vaso. Son más habituales en el retroperitoneo, dice acá, y las extremidades inferiores. Extremidades inferiores. Bueno, vamos acá. El angiosarcoma. Ahí estamos. Ya, el angiosarcoma, claro. Ahí estamos viendo, ¿no? Acá en la cabeza, en esta zona. Son lesiones avanzadas aquí en la piel. Y tienen este aspecto gris, rojizo, casi violáceo. Es muy agresivo, ¿sí? Ahí tenemos, miren, estructuras vasculares que a veces hay otras que invaden, ¿no? O sea, como abortivas, invaden. Entonces, acá ¿qué es lo que vamos a ver? Células endoteliales atípicas, como en este caso, conductos vasculares muy irregulares, ¿sí? Otros, como les decía, muy abortivos, ya que están invadiendo ya el estroma, el tejido conectivo, ¿no? E inclusive hay otros vasos que pueden todavía estar relativamente conservados, pero uno no lo sabe, ¿no? Bueno, el angiosarcoma, ¿no? Hablemos de tumores de vasos linfáticos. Los más comunes son los linfangiomas, ¿no? Puede haber el linfangioma simple o capilar, ¿no? Que se presenta con frecuencia o con mayor frecuencia en cara y cuello, ¿no? Pero también existe el linfangioma cavernoso, así que con vasos muy dilatados, y recibe el nombre de higroma quístico, ¿sí? Sobre todo cuando se presenta a nivel del cuello o en la axila. La contraparte maligna de estos tumores del linfangioma es el linfangiosarcoma. Es infrecuente y aparece en el contexto de una obstrucción linfática prolongada. Eso es importante.
¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el dorso de la nariz de este niño. Este tumor, como una pelotita, el linfangioma. Ya, si vemos acá, ahí tenemos la histología, ¿no? la luz del linfático. Y acá en el cuello, miren, este tumor, ¿no? Que es un quiste en realidad, ¿no? Es el linfangioma cavernoso, o higroma. Este es el verdadero higroma quístico, ¿no? Que se presenta en el cuello y en la axila. Ahí estamos viendo el linfangioma cutáneo en la piel o en las mucosas. Ahí están vasos linfáticos muy dilatados, llenos de linfa. Aquí vemos, ¿sí?, en la lengua, aquí en la superficie de la lengua, estas como ampollitas. Uno puede pensar que se trata de un proceso herpético, pero la biopsia lo mostró eso, ¿no? Que eran vasos linfáticos dilatados. Y acá lo que estamos viendo es la parte maligna, ¿no? Miren ustedes, estas estructuras papilares con células muy pleomórficas, miren esta célula. Ahí la variabilidad de las células, nucleolos visibles. ¿Ya? Es posible encontrar por ahí algunas figuras de mitosis, pero no veo muy clara la cosa. Acá también todo esto es. ¿Cuál es el tumor? El linfangio sarcoma. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos nuestro tema. Bueno, y el capítulo este de vascular también